Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo está, querida familia? Le habla su amigo y su hermano, el Pastor Juan Córdoba, en vivo desde la ciudad de Nueva York. Una vez más, pues, continuamos con nuestro curso de capacitación ministerial que estamos teniendo. Nos encontramos en el segundo curso de himnología. Himnología es la habilidad que Dios le ha dado a su pueblo para que le adore. Nos encontramos en la lección número 10 de este segundo curso. Lo primero, y yo le pido que se unan conmigo para tener una palabra de oración. Padre Santo, Padre bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador, gracias por este día que nos ha dado. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que desde la mañana, cuando ahorita nuestros ojos nos ha otorgado. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, cada hermano en la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado la salvación y el refugio. Da tu sabiduría y tu entendimiento en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, pues nos encontramos en este segundo curso de himnología, y el tema de esta clase número 10, es el sentir de adorarle. El sentir de adorarle. Y nos basamos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Toda la Biblia está llena de alabanza. Todo lo que la Biblia relata es con el fin de que la criatura caída pueda llegar a la gran realización que en el principio, en Cristo, en el huerto edénico, el hombre, y cuando se habla del hombre, naturalmente incluye a la mujer, el ser humano, la humanidad fue creada con el fin de tener comunión con Dios y adorar a Dios. Eso fue lo primero que Adán y Eva hicieron en el huerto. Los puso en el huerto para que lo guardase. Entonces nosotros hemos sido creados para adorar. Nosotros, este cuerpo, dice la Biblia que es un tabernáculo. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se hace en los templos? Bueno, la gente va allí a adorar. Va allí a buscar al Señor. Entonces nosotros hemos sido creados para adorarle. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Y para comenzar, me gustaría invitarle a todos al último libro de la Biblia, o Revelación, o Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo. Aquí en el capítulo 4, está esa visión de esa adoración celestial. El Señor le invita a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y él dice que estaba en el Espíritu y que había en el trono, estaba establecido a uno sentado. Y luego describe la majestuosidad, la grandeza, la soberanía y el poder de aquel que estaba sentado en el trono. Dice que había un arcoíris con aspecto de esmeralda, versículo 3. Nos dice que había 24 tronos. 24 tronos, 12 por 12. El número 12 en la Biblia es el número de gobierno divino. Dice que había un mar de vidrio semejante a cristal. Dice que junto al trono seres vivientes. Luego describe a esos seres vivientes en el versículo 7. Y luego dice que no cesaban de día y de noche. Note usted
de decir santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así se describe y vemos la actividad de esos que estaban cerca del trono. No era mirar el trono, sino era contemplar la hermosura del Señor y su santidad. Y lo que decían solamente, había un sentir de adorarle. El sentir de adorarle es el tema de la clase número 10. Entonces dice que, llegando al versículo 10, dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, usted nota cuál es la respuesta cuando los seres celestiales contemplan la hermosura del Señor. Adorarlo. El sentir de adorarlo. De la misma manera, los seres humanos, cuando somos tocados por el Señor, cuando estamos conscientes de su presencia, y no necesariamente no tiene que ser el domingo a las 3 de la tarde o el domingo a las 10 de la mañana, estamos hablando que ese sentir es de rendirle culto, de rendirle adoración. El primer punto de estos tres lo hemos titulado establecido por Dios. Establecido por Dios. Ya en otras clases hemos dicho que la alabanza, la adoración, ha sido algo que nosotros hemos heredado. Hemos dicho que es un mandamiento. Hemos dicho que es una herencia. Hemos dicho que no es algo opcional. Hemos dicho que solamente los redimidos, los que son salvos, adoran, exaltan a su Creador. Yo creo que cuando Adán pecó, ahí cesó su adoración, porque él estaba en una constante, consciente. Yo diría que él estaba en esa expectativa de que el Señor le visitase en el huerto. Yo pienso que era algo constante, el Creador visitando a su criatura. La criatura en ese entorno, eso de cultivar el huerto para guardarlo, esas son terminologías que aparecen en Levítico que tienen que ver con la adoración. Porque una persona puede pensar que él era una especie de algún jardinero. Va más allá de todo eso, hermano. Es más allá de ser un jardinero. Era un acto de rendición, era un acto de pleitesía, de alabanza, de adoración a su Creador. A su Creador. Especialmente en ese primer tiempo, cuando el pecado no había tocado a Adán y Eva. Bien, vamos a ver, vamos aquí a, naturalmente, como siempre, vamos a ir a la raíz de las cosas y vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, el libro de Génesis ha sido llamado el semillero de la Biblia. ¿Usted entiende? Semillero. Donde están todas las semillas de la revelación divina. No hay una doctrina en el Nuevo Testamento. Que la justificación por la fe, que comienzan aquí, que el otro, que la justificación por la fe, que Calvino, que Lutero, por favor. La justificación por la fe se menciona en el libro de Génesis, por favor. No le demos tanta pleitesía al hombre, lo que hicieron el hombre, lo que proclamaron. Eso está ya en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Génesis 15:8. La justificación por la fe estaba en el Antiguo Testamento, que es la familia. No es algo que
que le fue revelado a Pablo. Pablo lo que hizo fue que él la pudo exponer, explicar de una manera magistral, pero ya estaba en la página del Antiguo Testamento. Aquí en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Génesis capítulo 22. En Génesis 22, nosotros encontramos cuando Dios ordena a su siervo Abraham a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificios. Usted, si es un creyente, usted está muy familiarizado. Toma ahora tu hijo, dice que lo va a probar, toma tu hijo, lo llama y Dios le dice, toma ahora a tu hijo. Tiene tu Biblia abierta, ¿verdad? Aquí en Génesis, en el capítulo 22, le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice aquí que la finalidad no es que Dios le agrada los sacrificios humanos. Dios no le agrada los sacrificios humanos de ninguna manera. Sería una ofrenda vil, a no ser que una persona por causa de Cristo, como algunos de ellos que fueron quemados en las hogueras por causa de Cristo, esa muerte fue como olor fragante a Dios, porque es un justo, pero Dios no va a ordenar a alguien. Aquí dice claramente que Dios lo ordenó para probarlo. Para probarlo. Y dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo, oiga bien, dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Ya llegaron al lugar, ¿no? A esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué tiene que ver con la petición de Dios con esto? Bueno, tiene que ver todo. De alguna manera Abraham estaba muy consciente que lo que está conectado a los sacrificios tiene que ver con culto, tiene que ver con el sentir de adorarle. Usted lo ve aquí en Abraham, el sentir de adorarle. Y no está pensando, de alguna manera nosotros podemos ver la gran fe que tuvo Abraham, porque él le dice a su siervo, mira, nosotros vamos a ir allá, vamos a adorar, no dice, voy a sacrificar a Isaac, no, vamos a adorar y nosotros regresaremos. Quédate aquí con el asno, el sentir de adorarle. En el Salmo 45, dice el versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Dirijo al rey mi canto. El cantar es un acto de adoración. Nosotros cantamos, o sea, nosotros llamamos, por ejemplo, no sé si está correcto, pero lo hacemos. Dice, estas son alabanzas de adoración. La clasificamos. Nosotros la clasificamos de esa manera. Está bien. Alguna canción más lenta, etcétera, puede que sea cierto. Pero en realidad, todo tipo de servicio a Dios,
todo tipo de ofrenda a Dios, de canto a Dios, de un rendimiento de corazón a Dios, es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Aquí entonces en Mateo, nosotros vemos en el libro de Mateo que de la misma manera que en el huerto, una de las cosas que Satanás siempre ha anhelado, desea, como él se cree que él es Dios, como él cree que es Dios, que él es un Dios, claro, el Dios con D minúscula de este siglo, entonces siempre ha querido adoración. Entonces el primer Adán en el huerto, no fue probado, sino que fue tentado por Satanás, que es una diferencia. Déjame decir esto. Satanás nos tienta para hacernos pecar. Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Usted ve la diferencia? Dios, amado hermano, amada hermana, y todo creyente pasa por diversas pruebas. Dios nos prueba a nosotros con el fin de fortalecernos. Satanás nos tienta para hacernos caer. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, Adán, cuando fue tentado por Satanás en un huerto muy pero muy hermoso, sucumbió bajo la tentación. El postrer Adán, aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, después de ser bautizado en el río Jordán, dice que él fue llevado aquí en Mateo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Usted ve? Ser tentado por el diablo, no ser probado por Dios. Era necesario que fuese así, porque Cristo, si no podía vencer a Satanás, no podía ser nuestro representante, nuestro único y suficiente Salvador. Era imperativo, reitero, imperativo que Cristo derrotase a Satanás en el territorio que Satanás cogió, que fue en un desierto. Y note usted que cogió, después que estuvo 40 días sin comer, estaba en un estado de mucha vulnerabilidad, estaba débil físicamente, pero estaba muy, pero muy fortalecido por esos días de comunión, de diálogo, de coloquio con el Padre. El ayuno es importante en la vida del creyente. El ayuno es importante. ¿Cómo se ayuna? Usted determina un día, el día que usted va a ayunar. Usted se encierra en su dormitorio o en el lugar y usted se dedica a estudiar la palabra y a tener comunión con el Padre sin ingerir ningún tipo de alimento, solamente agua. Ahora, si usted tiene algún padecimiento médico, en el caso mío, yo tuve que tomarme una medicina cuando yo estaba ayunando el mes pasado, entonces yo me pude tomar sorbos de agua y demás. El agua no rompe el ayuno. Pero bien, eso solamente se lo digo. Si usted quiere saber más, en esta página donde usted está, busque un artículo, 3 artículos, se llama El ayuno del Señor, que yo escribí hace algunos años. O sea, yo explico con lujo de detalle todo lo que tiene que ver con ello. Ahora bien, aquí ahora en Mateo 4, Satanás viene y comienza a tirarle los dardos. Primero le dice, si tú eres el Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Y note usted que naturalmente Jesucristo no solamente podía coger la piedra, Él podía convertir la montaña completa en el pan más gigante de la historia. No era asunto de que Él no podía, era un asunto que Él no iba a caer bajo las sutilezas, las maquinaciones del diablo. ¿Y qué acontece? Jesucristo no argumenta con el diablo. Aquí nosotros tenemos que aprender la técnica de Jesús cuando Satanás viene con sus tentaciones. Él apeló a lo escrito. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo le citó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo de lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el alimento, lo que yo ingerí en el día de hoy, me sirve para nutrir mi cuerpo físico. Pero el alimento físico, el descanso, el agua, eso no nutre mi espíritu y mi alma. Solamente mi comunión con Dios, mi comunión con la palabra. Ese es el pan por el cual nosotros hemos de vivir. Acto seguido, el diablo lo lleva a un pináculo del templo, a un lugar alto, y él dice, bueno, escrito está, ok. Entonces Satanás le cita el Salmo 91, versículo 11, solamente la mitad de ese versículo. El diablo es muy astuto. Dice, bueno, sí. Dice que si tú te lanzas, a sus ángeles mandará cerca de ti. Lánzate. Una vez más, escrito está, no tentará el Señor. Y finalmente, le muestra todos los reinos del mundo y le dice, si tú te postras, postrado y me adores, yo te lo voy a dar a ti. Porque a mí ha sido dado. Claro, es cierto, porque cuando Adán pecó, él le tomó el imperio, la autoridad. Adán y Eva se le entregaron a Satanás. Entonces, versículo 10. Entonces, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, oiga esto, adorarás, y al sol servirás. Servir es adorar, adorar es servir. El sentido de adorarle. El sentido de adorarle. Uno nunca podría decir, hace mucho tiempo que yo no voy al templo a adorar a Dios. En el Antiguo Testamento ellos tenían que literalmente ir a un templo, porque todavía el Espíritu Santo no había sido derramado de ellos. Sería incorrecto decir, un creyente decir, ay hermano, tengo tanto tiempo que no adoro a Dios, de veras. O sea que durante la pandemia que no nos congregamos, tú no adoraste a Dios. No lo dijo, no está claro en vuestra mente, en tu mente no está claro el diálogo de Jesús con la mujer de Samaria, que no es en el monte Gerizim y que no es en el monte de Jerusalén, sino oído que los verdaderos adoradores, porque los samaritanos adoraban erradamente, como todas las religiones del mundo son falsos adoradores, porque no es un templo, no es en una mezquita, no es en un santuario, no es en un convento. No, es una adoración en espíritu y en verdad, o una adoración verdaderamente espiritual, por cuanto Dios nos ha dado esa habilidad cuando nos hizo nacer de nuevo y puso su espíritu dentro de nosotros. Entonces tenemos
la habilidad, tenemos el privilegio de adorar a Dios en espíritu, en verdad. Ahora bien, la hora viene, dice Juan 4:23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Otro aspecto de eso mismo, de que es establecido por Dios, lo vemos en el Salmo 96. Abre tu Biblia conmigo, por favor, y acompáñame al Salmo 96, donde dice el versículo 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Es decir, es un mandato a toda la tierra, usted es tierra, ¿verdad? Toda la tierra, toda la creación, Dios le ha dado el mandato. Es decir, no que usted, los creyentes, Dios, no. Dios ordena a todas criaturas que le adoren. Pero para que ellos puedan llegar a esa realización, es necesario que ese corazón de piedra sea tornado en un corazón de carne. Es necesario la obra indispensable del Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Dios, tiene que obrar en nuestros corazones. Y aquí en el Salmo 29, que habla de la voz de Dios 7 veces, voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios, en el Salmo 29, 29, dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Usted sabe lo que es tributar, ¿verdad? Tributar significa, es pagar algo que tú debes. Por ejemplo, yo pago de mi salario mensual tributos al gobierno aquí en los Estados Unidos. A mí no me gusta porque tengo menos recursos, pero es necesario porque con esos recursos, entonces yo estoy pagando a César lo que es de César. Entonces dice tributar. Y ahí dice, no lo entiendo. Bueno, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad. Es decir, es un mandamiento. Es un mandamiento. Bendiciones, querida hermana Mairi. Yo le guarde a usted y a su familia. Es un mandamiento que adoremos a Dios. Es un mandamiento. Este es un asunto de que, ay hermano, yo fui al templo ayer, pero yo no tenía deseo de adorar. Bueno, tú tienes que examinarte, querido hermano, porque es un mandamiento de que adore a Dios. Para eso fuimos todos creados, para ser adoradores. Y también en el Salmo 95 vemos una invitación. El Salmo 95, versículos 6 y 7. Vamos a ver primero. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Una invitación. Dios nos invita. Si nos invita, significa que tenemos la habilidad de poder adorarle. Salmos 95, versículos 6 y 7. Dice, venid, venid. Dios nos invita, venid. Adoremos. Proscuneo, que significa póstrate, como te postras delante de un rey. Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Mire esto que hermoso, nuestro hacedor. O sea, la criatura no le debe pleitesía. La criatura no le debe adoración. La criatura. Y eso es un gran privilegio. Gran privilegio. Que nosotros dobleguemos nuestro corazón. Y a veces físicamente doblar nuestras rodillas. Postrarnos delante de ti. Es más, dice, aún en vuestras camas. Meditad aún en vuestras camas y no pequéis, dice la palabra. Adorarle, adorarle, bendecir su nombre. Vamos ahora al segundo punto, que es manifestado en el hombre.
Es decir, este sentir de adorarle, que es el tema, ha sido establecido por Dios. Y hemos leído 7 escrituras para confirmar eso. Ahora bien, ¿cuándo es que esto fue manifestado en el hombre? ¿Cuál fue el primer acto de adoración en la Biblia? Si usted dijo Génesis 4, la ofrenda de Caín y Abel, usted está en lo correcto. Caín y Abel, los hermanos. Entonces tenemos aquí, ¿de dónde aprendieron? ¿De dónde? ¿O de quién más bien? De alguna manera vieron a Adán y a Eva hacer algo de esa manera. Esto no fue un asunto que a ellos se les ocurrió. No habían otros seres humanos. Fue algo intuitivamente. Fue algo que Dios se lo manifestó. Déjeme decirle eso. Usted sabe que toda cultura, no importa cuán primitiva sea esa cultura, tiene un sentir de adorar. Creen en algo sobrenatural. Por eso usted ve, yo aquí en Nueva York hay un museo que se llama Museo de Historia Natural. Yo visité ese lugar y había un despliegue de unas piedras con unas pinturas de una cultura de miles de años atrás. Y ahí tienen un dibujo del sol y postrado delante del sol. Tienen un dibujo de una estatua, de un ídolo postrado. Esa persona no conoce la civilización moderna, la letra. En el ser humano, como dice Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El hombre fue creado para vivir eternamente. Y Dios, cuando cada ser humano que nace, independiente si es en la civilización moderna, si nace en una tribu escondida, eso los arqueólogos, los geólogos, los que estudian la tierra, los que estudian las culturas primitivas, le van a usted a dar testimonio fehaciente de que esto es cierto lo que les digo. El hombre tiene eternidad. Por ejemplo, Pablo dice al Dios no conocido, aquellos idólatras en el areópago. Ustedes recuerdan en Hechos 19, al Dios que no conocen. Entonces, Caín y Abel fueron creados también con esa intuición. Y yo el momento cuando ellos, Caín ofrece una ofrenda que el Señor no aceptó. No la aceptó. Alguna persona puede pensar, pero ¿por qué fue que no la aceptó? ¿Por qué fue que no la aceptó? Esa pregunta se contesta de esa manera. ¿Usted come absolutamente todo lo que le dan? A nosotros hay cosas que son comestibles, que se pueden comer, y nosotros no las preferimos. Por ejemplo, alguna persona dice, a mí no me gusta la berenjena. A mí me encanta la berenjena y yo cocino berenjena. Alguna persona no come tal cosa. Ahora, Dios es sumamente selectivo y Él no va a aceptar cualquier cosa. Entonces, cuando Caín vino simplemente de una manera irreverente, él pensó que cualquier cosa era suficiente. Yo no creo que le tomó mucho tiempo coger una, no sé lo que tenía, una daga, una espada, y cortar fruto. Él era agricultor.
Pero ahí en ese tiempo habían las dos profesiones que habían era agricultura y ganadería. Entonces Abel era pastor de ganado. Entonces, ¿qué pasa? Que Caín ofreció algo muerto, una fruta que ya ha sido arrancada, ya está muerta, o vegetales. En cambio, Abel tomó algo vivo. Y luego dice que tomó, dice versículo 4, Génesis 4:4. Y Abel trajo también, pero mire la diferencia, de los primogénitos de sus ovejas. De los primogénitos de sus ovejas. Es decir, que fue más de una oveja. De los primogénitos, lo primero es lo más importante. Siempre en la Biblia, la primogenitura tiene gran relevancia, gran importancia. Dice, Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, mire, una ofrenda a Jehová. Usted note que simplemente una ofrenda a Jehová, no hay nada. Pero aquí, en cambio, cuando se habla de Abel, dice que trajo de los primogénitos de su, pero no solamente, de lo más gordo de ellas. De lo más gordo de ellas. Fue selectivo, fue un acto deliberado de agradar a Dios. Y mira lo que pasa, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Cómo sabía Caín que Dios no, de la única manera que nosotros podemos discernir por qué fue que Caín sintió envidia, fue que con toda seguridad fuego descendió del cielo y consumió, quemó la ofrenda de Abel, pero la de Caín permaneció fría como el corazón de Caín. Aquí están la adoración de dos linajes. La adoración de dos linajes diferentes. Lo que es de la carne es carne. Lo que es del espíritu es espíritu. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, nosotros como pueblo de Dios, y yo siempre he dicho esto, nosotros no podemos pensar que a nuestro Dios se le puede dar cualquier cosa. Y por eso que yo siempre apelo a los pastores, exhorto a los pastores a que le presten mucha atención lo que se canta, de qué manera, qué es lo que se canta. No todo se puede cantar. En ese repertorio musical hay muchas cosas que es simplemente fuego extraño, cosas que se cantan, que se dicen. No, eso no puede ser. Hay que discernir y hay que pasarlo por la palabra. Entonces, eso fue manifestado en el hombre en el mismo principio, en la ofrenda de Abel. También, por ejemplo, el deseo de Abel de agradarle, en la obediencia de Abraham, en Génesis 22, como ya aludimos, toma ahora a mí tu hijo, el único a quien tú amas, el hijo de su alma. Entonces, Abraham estuvo dispuesto a desprenderse. ¿Usted entiende, hermano? Te tiene que costar cuando ofreces a Dios. Te tiene que costar. Caín le costó, en el sentido, tuvo que desprenderse de algo que tenía valor. Abraham tenía que desprenderse de algo que tenía valor. Entonces, usted nota en el Antiguo Testamento, cuando pecaban, tenía que desprenderse de algo material, algo costoso. La mujer que derramó el perfume de precio, salario de un soldado romano por un año para honrar al Señor. ¿Usted se da cuenta, hermano? Yo llamo eso adoración y extravagancia. Eso fue extravagante lo que hizo esa mujer. Ahora bien, aquí en el libro de Números, estamos tratando el segundo punto, estamos en el segundo punto principal, que es manifestado en el hombre. ¿Dónde? En la ofrenda de Abel. ¿Dónde? En la ofrenda de Abraham. Y aquí en Números, en el capítulo
capítulo 12 del libro de Números. Yo quiero que usted vea esto conmigo. Números capítulo 12. Dice el versículo. Este es el caso cuando Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, que también con Moisés fueron llamados a ser líderes. María era profetisa, Aarón fue el primer sumo sacerdote y Moisés fue el líder escogido para ir delante de Abraham, delante de Faraón. ¿Okay? Ahora, ellos murmuran contra Dios. Y dice el versículo 4, está conmigo, Número 12:4. Dice, luego dijo Jehová a Moisés y Aarón. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Mira lo que pasa. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. No la puerta del atrio, la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y mire lo que Dios le dice a Aarón y a María. Oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Oiga esto, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano querido, déjeme darle una sana exhortación. Los pastores, nosotros no somos perfectos, nosotros no somos el Señor. Nosotros somos las ovejas más necesitadas. Yo le digo a la iglesia, la oveja más necesitada soy yo. Yo soy la oveja más necesitada de toda la iglesia. Si hay algo que usted no está de acuerdo, no se ponga a criticar, a hablar mal de su pastor. O si algo está mal en su congregación, yo lo hice 2 veces. Mi primera congregación de 15 años yo no podía continuar. Yo pedí una reunión con el pastor. Mi segunda congregación, donde yo era pastor, habíamos 3 pastores, yo era uno de ellos. Y yo hablé con el pastor principal y yo renuncié al pastorado de 5 años en esa congregación. Yo no traté de dividir la iglesia. Simplemente yo di mi éxodo. Aquí María y Moisés, María y Aarón pecaron contra Dios. Y luego que dice, cara a cara hablé con él, y no por figura, y verá mi apariencia. ¿Por qué? María quedó leprosa, y la sacaron fuera del campamento. Entonces, tuvo el pueblo que esperar a que el Señor interviniese, porque Moisés oró por ella y el Señor tuvo misericordia de ella. La lepra, bíblicamente, la lepra marca y aparta al hombre de la sociedad. El pecado es como una lepra que aparta al ser humano de su creador. Está marcado. Tengo que sacarte fuera del campamento. ¿Me explico? Es muy importante
que nosotros veamos este aspecto. Vamos ahora al tercer punto principal, que es cumplido en Cristo. Cumplido en Cristo. Dios le bendiga, hermana Ponce. Ore por mí siempre, querida hermano. Cumplido en Cristo. ¿A qué se refiere? El sentido de adorarle. Vamos aquí ahora, nos vamos a concentrar ahora en el Nuevo Testamento y nos vamos a ubicar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Abre tu Biblia al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. 8. Y vamos a leer aquí algo. Mire esto. Primeramente, es cumplido en Cristo el sentir de adorarle. Mira, en resumidas cuentas, querida familia, el único que adora al Padre completamente, totalmente, en espíritu y en verdad, es su amado Hijo. Su amado Hijo. De Él tenemos que aprender. Mira lo que Cristo dice aquí en Juan 8:29. Mira que es sumamente interesante. Él dice, versículo 28, le dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Padre le enseña. Entonces, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, ¿okay? ¿De qué manera usted interpreta eso? Bueno, Él fue levantado, físicamente levantado y puesto en la cruz, físicamente levantado. Pero es cuando nosotros levantamos al Señor, es decir, le damos a nosotros el lugar de preeminencia que Él le pertenece, es que verdaderamente vamos a entender lo que significa el sentir de adorarle. Comenzamos la clase con Apocalipsis 4:10, donde había trono, 24 ancianos, y como quien dice, hay demasiadas cosas aquí, el trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, al que está sentado en el trono. ¿Me doy a entender? La preeminencia, el alto y sublime era el que estaba sentado en el trono, no el trono, no los 24 ancianos, los querubines, no, el que está sentado en el trono. Entonces Cristo dice, ok, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, si ustedes me levantan, versículo 29, porque el que me envió, Cristo está hablando, el que me envió, ¿quién fue que envió a Cristo? El Padre. Él dice, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Oiga bien, porque yo hago siempre lo que le agrada. Se cumple en Cristo el sentir de adorarle, porque en Él está el hacer, oiga esto, siempre. Ahí no quedamos cortos, familia. Siempre, siempre, siempre. Nosotros vivimos constantemente, tenemos que tomar decisiones. Hoy, si usted sabe, usted tomó docenas y docenas, cientos de decisiones. Si, cuando usted está conduciendo, decisiones, cuando se levanta, la ropa que va a escoger, qué alimento va a preparar, qué va a decir aquí, qué va a decir allá, en su vida laboral, en su vida conyugal, en todo. Entonces, la pregunta es, ¿queremos siempre agradar a Dios en las decisiones que tomamos? Solamente para que meditemos en eso. Okay. Aquí en Hebreos capítulo 5. Ahora, ¿usted cree que la obediencia, lo más importante para Dios en la vida de su hijo es que le obedezca?
que le obedezca. Oye Israel, eso fue el Shama. Jehová tu Dios uno es. Y luego le dice lo que quiere que haga. Me amarás, etc. Ahora, ¿usted cree que fue automáticamente? Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Pero cómo fue eso? Simplemente porque era el Hijo de Dios. No. La obediencia se aprende. Nosotros que somos padres, y si usted no es padre o mamá, usted ha sido hijo o hija. Usted sabe que una de las cosas más importantes para nuestros padres es nuestra obediencia. Constantemente, mira hija mía, el consejo de mamá, el consejo de papá, siempre anhelando que nosotros como hijos y hoy como padre o madre, que nuestros hijos nos obedezcan. Hoy cuánto nos desgarra el corazón cuando no somos obedientes. Mire aquí lo que dice Dios con relación a Jesucristo en Hebreos 5, 7. Mire esto, Cristo en los días de su carne, cuando estaba en la tierra humano, ¿verdad? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído, no automáticamente, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se da cuenta? Fue oído, pero antes de ser oído, bueno, porque yo soy hijo de Dios, no. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Eso se aplica a nosotros. Nosotros ciertamente seremos oídos si clamamos, si gemimos delante del Señor, tenemos audiencia delante del Padre. Máximo que el Señor Jesucristo, Él conoce nuestro corazón. Él sabe, o sea, lo que nosotros pasamos, nuestro dolor, nuestra angustia, no hay nadie más que pueda entendernos a nosotros que el Señor. Porque combatió contra el pecado y contra todo. Y dice, y aunque era hijo, oiga esto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende obediencia? Orando, clamando, con temor reverente. Así es que aprendemos obediencia. No hay atajos. Usted entiende, no hay atajos. Es decir, él pasó por esa experiencia. El Hijo, con H mayúscula. Nosotros, los hijos e hijas con H minúscula, también tenemos que pasar por la escuela de Dios. Amén. Ok. Ahora bien, en Mateo capítulo 11, aquí nos da un cuadro. Dice el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque contiste estas cosas de los sabios y de los extendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Padre, ni al Hijo, sino el Padre, y aquel a quien quiera revelar. Nadie conoce a Dios. Si usted, querido hermano, querida hermana, conoce al Señor, o mejor dicho, está conociendo al Señor, porque nunca terminaremos de conocerle, es porque el Señor se ha revelado a tu vida. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurada. Somos sumamente bienaventurados. Que ese conocimiento tan precioso, que millones no lo experimentarán tristemente, que usted tenga la dicha, la bienaventuranza
de tener ese conocimiento que te lleva a la vida eterna. Todo el oro, la riqueza de la tierra, no se pueden comparar a tal conocimiento. Dice, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mire esto, y aprended de mí. Aprended de mí, aprendan de mí. ¿Qué es lo que hay que aprender? Que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Entonces, el Hijo agrada al Padre, aprende obediencia y lo demuestra por su mansedumbre. Ahora, el Padre también testifica de ello. El Padre testifica de ello aquí en Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 54, dice, respondió Jesús, si yo me he glorificado a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no lo conociera, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Le conozco y guardo su palabra. El Padre glorifica al Hijo. Glorifica al Hijo. Porque el Hijo no se glorifica a sí mismo. Y en Mateo capítulo 17, llegando a esto último. Mateo 17, 5. Cuando suben, el Señor Jesucristo estaba con los apóstoles y toma a 3, Jacobo, Juan y Santiago, va al monte y se transfigura delante de ellos. Usted conoce esa escritura en Mateo 17, ¿verdad? Bien. Dice que cuando Pedro vio esto, hagamos 3 enramadas, una para ti, se le aparece en ese momento una aparición. Elías y Moisés se le aparecen y comienzan a hablar con el maestro. Mientras Pedro está hablando de que hagamos enramada, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una luz, una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento, a él oí. Cosas tan extraordinarias. Bendito sea el Señor. Este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Oyeron a Moisés? ¿Oyeron a Elías? Elías representa a los profetas. Moisés representa la ley, todo el Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Ahora, este es mi Hijo amado, el cumplimiento de lo que dijeron los profetas y lo que dijo la Torá o el Antiguo Testamento. En él se cumple todo. Óiganlo a él, porque esa escritura me señalan a mí. Él es el cumplimiento de todo lo que está escrito. En Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, disculpe, estaba en segunda, capítulo 2, versículo 4, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra masiva. Y aquí pongo en Sión un fundamento. Creo que Isaías 28, si mal no recuerdo. Es la piedra masiva. Nosotros somos también piedras vivas. Vosotros también, oiga esto, como piedra viva, ser edificado, oiga bien, como casa espiritual.
¿Usted está entendiendo? ¿Qué es lo que se hacía en una casa física, en un templo? Se adoraba. Este es el sentido de adorar. La gente va a adorar. Ahora, nosotros no tenemos que ir a una casa, porque nosotros somos la casa. Y aquí la exhortación es que ser edificado. Te edifica con otro hermano. Yo te edifico a ti. Tú me edificas a mí. Tú compartes conmigo. Yo comparto contigo. Hago recíproco. Compartimos mutuamente. Dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué somos casa y sacerdocio? Para ofrecer sacrificios espirituales. No puede ser otra cosa. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios espirituales, nuestra adoración, todo acto de servicio al Señor es un sacrificio espiritual. Y para concluir esta séptima lección, quiero terminar pasando primero de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, una vez más. No, perdón, quise decir Filipenses, disculpen. Ya eso lo leímos, Primera de Pedro. Quise decir Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Hablando de Cristo. Este es uno de los pasajes más cristocéntricos de toda la Escritura. Este pasaje de acá. Dice, versículo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, mirando por los de los otros. Luego dice, haya en vosotros este sentir. Usted ve, el tema es el sentir de adorarle, este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Bueno, que Él era máximo en autoridad, en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Usted ve, aquí viene el sentir de desprenderse de todo para agradar al Padre y para salvarnos nosotros. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre le exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, se doble toda rodilla. ¿Cómo se doble? ¿En qué? En adoración. En adoración. El sentido de adorarle tiene que ver con un desprendimiento de nosotros mismos. El sentir de servir. Por ejemplo, ahora mismo, esto es un acto de adoración. Determiné, no pude hacerlo esta mañana, estaba muy ocupado. Tomé la determinación de poder compartir este tiempo con ustedes. Ustedes, en cambio, apartaron este tiempo de su agenda, de su tiempo, quizá a la hora de la cena, lo que sea, para apartar este tiempo sagrado para el Señor. Eso es un acto de adoración. Y eso agrada al Señor. Oremos, Padre, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. Enséñanos, Señor, a tener el sentir de adorarte. Enséñanos que podamos nosotros adorarte, bendecirte y exaltarte. Padre, sin ti absolutamente nada podemos hacer.
Bendice a mis amados hermanos, a cada uno de ellos, de ellas, y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si Dios lo concede, mañana nos reconectamos a la hora que a mí se me sea posible. Tengo alguna cita médica mañana. Pero nos encontramos al tiempo del Señor. Dios les bendiga mucho. Abrazo a todos. Compartan el contenido. Envíeselo a su pastor, a los que están en coro, en alabanza. Invítelos. La hermana Maritza, y le doy las gracias. Ella tiene en YouTube todos los cursos que yo he dado, que son como 6 o 7. Ya los tiene todos recopilados. Ahí sí hay muchas cosas que estudiar. Hermano, así que contacte con la hermana Maritza para que usted pueda escuchar. Usted, cuando lo escucha, que no haga ruido. Enciérrese en un lugar con su Biblia y una libreta. Ore al Señor y el Señor va a tratar con su vida según su necesidad. Un abrazo a todos en el nombre de Jesús.